Buenas noches, bendiciones a todos. Padre Santo, te Ok, damos gracias por este día. bueno, antes de que Shirley nos regale una oración, bueno, darle la bienvenida a todos. 25 de octubre de este 2022, estamos aquí en el discipulado, dándole gracias a Dios, obviamente, por una oportunidad más. Así es que, Shirley, nos regalas una oración, ¿vale? Buenas noches a todos, bendiciones. Padre Santo, te damos gracias por este día, por todas las bendiciones que nos das, por la salud, por poder estar de pie, por poder compartir este momento tan importante para nosotros, porque es un momento de la semana donde apartamos un espacio para aprender más de ti, para comprender sobre tu palabra, para conocer más de ti, para poder escuchar de ti, Señor Jesús, también para poder hacer parte de nosotros tu palabra y poder ser hacedores. Te pedimos que en este momento nuestro entendimiento se abra hacia tu palabra para poder comprender lo que nos vas a decir y poder ser hacedores. También te pedimos por los hermanos que están enfermos en la iglesia, por su salud, para que restaures su salud, para que encuentren en ti la paz y tranquilidad de saber que en ti somos sanos, somos salvos y en cualquier resultado es para tu gloria y para tu honra, Señor. Te damos gracias y le pedimos la recuperación por cada uno de la salud de todos nuestros hermanos. Amén. Amén. Amén, muchas gracias, Shirley. Bueno, creo que mi internet que está como algo inestable, pero porque a mí se escuchaba Shirley como entrecortar, pero creo que es mi internet. Pero bueno, hoy nos va a compartir la palabra. Recuerden, si no me están escuchando, me avisan, ¿no? Porque no estoy seguro. Nos va a compartir la palabra Milena, ¿no? Entonces, voy a pedirle a Milena, obviamente, que ya tome el control y mientras ella está ahí, yo voy a ver si me cambio para otro lado. Bueno, adelante, Milena. Ok, buenas noches a todos. ¿Cómo han estado, hermanos? Hoy me tocó, hoy les traigo un estudio, una enseñanza y voy a compartirles para que vamos, no nos coja mucho el tiempo. Vamos a compartir. Resulta que, vamos a ver, ahí están viendo más o menos. ¿Sí ven? Sí, amén. Voy a allí un poquito, pero bueno, ahí se ve. Listo. Vamos a ver. Si no, yo también quito la cámara, pero ahí está. Bueno, el tema que les traigo hoy, hermanos, es parte de uno de los libros que, que lo manejamos a diario cuando abrimos un culto o cuando necesitamos alguna respuesta, cuando estamos desanimados. Entonces, este libro lo traigo y lo voy desglosando para que sepamos el contenido, ¿no? Que a veces nosotros, la palabra del Señor, la tomamos así tan a la ligera, como a veces no la apreciamos, no vemos el valor que tiene la palabra del Señor. ¿Sí me entienden? Entonces, este libro que yo les traigo esta noche es muy importante, es uno de los libros que es poético, hay sabiduría, hay de todo ahí. Pero bueno, si esto no lo sabe usted, ni lo sé yo, ni nada, esto no nos va tampoco a condenar, ¿sí me entiende? Pero es como para que vamos apreciando todo el contenido que abarca la palabra del Señor, todos los libros tan importantes. Entonces, uno de ellos es lo que les voy a traer aquí en esta noche. Bueno, entonces, si van leyendo conmigo, vamos leyendo. Ahora ustedes tienen ahí la Biblia a mano para que ahorita leamos un versículo y listo. Entonces, el título que yo les puse fue Libros poéticos en la Biblia. La Biblia es una obra literaria. ¿Algo está prendido? ¿Usted lo tiene prendido? ¿Ever? Sí. Ajá, pero tenés que apagarlo porque se me hace una resonancia ahí. Voy. Vamos a ver. Ahora sí. Bueno, libros poéticos en la Biblia.
Dice, la Biblia es una obra literaria. Vemos que la Biblia es una obra. ¿Qué es eso? Es un conjunto de libros que están escritos en muchos géneros literarios. O sea, es un tesoro. La Biblia es un tesoro histórico, hay historia, religioso y cultural. Sabemos que es una cultura oriental. Sabemos que es una cultura que fue allá traducida en el hebreo, el arameo, todo eso. Entonces, cultural, de la literatura de todos los tiempos. O sea, sabemos que la Biblia sirvió a muchos profetas en el sentido del misionero que fue a un pueblo. Ahora nos está sirviendo a nosotros, me sirvió ayer, me está sirviendo hoy, o sea que es todos los tiempos, no pasa de moda, no pasa de moda absolutamente la Biblia. Ahora sí, pero su valor principal no está en las razones estéticas ni en su contenido. Estética, por ejemplo, que es de letra grande, que yo me compré una de estudio. No, nada de razones estéticas ni su contenido, sino que toda la escritura, mire lo que dice, toda la escritura proclama y exalta al Dios creador, autor de la vida, al único Dios. O sea, tenemos un único Dios, sus propósitos para el hombre y también ahí encaja la mujer, o sea, ahí están los propósitos que el Señor quiere con cada uno de nosotros, sus leyes, sus mandamientos, los preceptos por donde debemos caminar, su amor eterno, o sea, es inalcanzable ese amor. La salvación que hizo por medio de su Hijo y todo lo que necesitamos conocer para poder tener vida eterna con Él. Imagínense todo esto que encierra la Biblia, todo esto, mire, y más cosas. Entonces, ¿qué es un género literario? Porque dijimos arriba que la Biblia es una obra literaria. Entonces, ¿qué es un género literario? Es un sistema que permite la clasificación de obras literarias de acuerdo a ciertos criterios propios. Los géneros literarios son de distintos grupos o categorías de obras literarias que se clasifican según su contenido y sus formas de expresión. En las escrituras, voy bajando, en las escrituras, vamos a ver aquí, listo, vamos a ver que acá está, me bajó, ahora sí. En las escrituras se encuentran diferentes géneros literarios, narrativa, nos narra desde que el Génesis hasta Apocalipsis, histórico, todo lo que es historia, números, éxodo, todo lo que pasó ese pueblo que fue sacado de ahí de una esclavitud, fue al desierto, todas las promesas, lo que tuvieron que pelear por sus tierras. Documentos legales, yo buscaba documentos legales y una de las cosas que me llama la atención, documentos legales es, por ejemplo, que está en Éxodo 20, si alguien sabe, Éxodo 20, habla de los mandamientos, que nos está dejando algo legal, los mandamientos que tenemos que cumplir. O sea, algo legal es a través de la ley, que es algo que usted tiene que cumplir, los mandamientos. Aquí también habla de sapiencia, de sabiduría, proféticos, todo lo que los profetas estuvieron, los mayores, los menores, dándole a conocer los deseos del Señor a ese pueblo, poético o lírico. Cartas epistolares que la mayoría sabemos que las escribió Pablo y todo, y los que es apocalípticos, o sea, lo de los tiempos finales. Entonces, todo estas encierran estos géneros literarios, todo esto. Entonces, en la Biblia tenemos 5 libros que se clasifican enteramente como libros poéticos, aunque encontramos otros libros que se escriben en forma poética, pero con un mensaje profético. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, un mensaje profético eran los libros de Isaías, Ezequiel, que ellos llevaban una profecía. Bueno, vaya, dígale a ese pueblo que se arrepienta, que cambie, que voy a hacer grandes cosas ahí y todo. Entonces, y lo que yo les traigo esta noche, eso fue una introducción, hermanos, pero lo que yo les traigo esta noche es el libro de Salmos. Si ustedes, cualquiera de ustedes ha leído Salmos, es un libro que nos saca a veces, como les decía, sacan canciones, sacan himnos, sacan plegarias de todo. Entonces, lo que yo les traigo esta noche es el libro de Salmos. Vamos a saber un poquito de ese libro. Es un libro
que está aquí, como se dice, entre los libros poéticos, que son Salmos, Proverbios, Cantares, Lamentaciones y Eclesiastés. Estos son estos libros. Entonces, vamos leyendo. Entonces dice, la palabra salmos, hermanos, proviene del griego pexalmos, que significa una canción cantada con instrumentos de cuerda. ¿Qué es un instrumento de cuerda? Pues una lira. ¿Qué puede ser un instrumento de cuerda también? Puede ser en este tiempo una guitarra, una guitarra. Entonces, eso es que significa salmos y está en plural. Si lo ven en la palabra, salmos está en plural. Significa una canción cantada con instrumentos de cuerda. En hebreo se traduce la palabra salmo, que es tijilín, y la palabra salmos, que es en plural, tejilá, que significa cánticos de alabanza. Entonces aquí ya vamos viendo qué es Salmos. A veces nosotros vamos y buscamos, vaya al libro de Salmos, pero no sabemos a veces qué es Salmos, qué significa eso. Entonces ya sabemos que esto es una canción cantada con instrumentos de cuerda. En ocasiones se le llamaban también salterios, ¿se acuerdan? Salterios, que es el nombre de un instrumento de cuerda o lira que se utilizaba en la antigua Grecia para acompañar los cantos. Sin embargo, la teología de los salmos no contiene ninguna influencia de la teología griega. Hay nada que ver. ¿Por qué? Porque la poesía de muchos pueblos antiguos, incluso lo de los hebreos, no tiene, dice aquí, no tiene ni rima ni métrica. No es como hoy en día, hermanos, que usted tiene que tener una partitura, tiene que tener un aparato para que suene la fa, la do, la r, todo eso que lleva un ritmo, que a veces decimos nosotros, bueno, ¿qué es más importante? ¿La letra o la canción? A veces se pregunta uno, porque a veces hay canciones que la letra nada que ver. En estos tiempos, entonces, que la partitura, que el sonete, que esto, que tiene que rimar, que la vocal, que esto. Entonces, pero imagínense que la poesía allá en esos pueblos antiguos no tenía nada que ver ni con rima ni con métrica. Solamente lo que importaba era la expresión del poeta por medio del lenguaje figurado y la expresión de su imaginación y sus emociones. Eso era lo que era más importante. O sea, la poesía hebrea, porque les digo que es una cultura oriental, de allá, o sea, el Señor, a través de todos esos escritores, esos autores, inspirados por el Espíritu de Dios, o sea, esa poesía hebrea expresa los sentimientos del hombre y sus expresiones religiosas. La poesía hebrea tiene como centro a Dios y se escribe para exaltarle y glorificarle. Entonces, mire que ahí ya vamos cerrando como más aquí la brecha, digámoslo. ¿Qué es esta poesía? Pues que lo importante es Dios. Lo importante, a veces hacen canciones que son dirigidas dizque, supuestamente a Dios y nada que ver. A veces están dirigidas a una mujer, dirigidas a una hija y le meten todo el entorno religioso, le meten todo el entorno religioso. Entonces ahí se confunde uno creyendo que está cantando algo que nada que ver. Aquí los salmos son parte del Tanakh. Y saben ustedes qué es el Tanakh, ¿no? De ustedes que aquí les traje, son libros sagrados de los judíos, que es la ley, los profetas y los escritos. Ustedes saben qué es la ley. Alguien que me diga qué es la ley, que nosotros estamos regidos por la palabra, pues la palabra del Señor está por la ley. ¿Qué era la ley? ¿Se acuerdan? Ahí están, ¿qué es la ley? Vamos a ver. ¿Qué dice? Bueno, la ley, la de ley de Moisés, ¿qué era? ¿Qué comprendía la ley? No era pastor a los primeros 5 libros. Ajá, que le llaman el Pentateuco. Ajá. Ajá. Ahora, los profetas, que les decía, nosotros los profetas, hay profetas mayores, profetas menores, que ahí se estaba dando estudios de los profetas menores, que es donde se escribe menos. ¿Por qué menores? No es que tenga la importancia mínima de ellos, no, sino que es menos escritos. Hay profetas de un capítulo, hay profetas de 4. Y los profetas mayores, todos ellos han trabajado a través de la palabra
para que nosotros con ese ejemplo de ese pueblo, nosotros sepamos qué era lo que quería Dios o qué es lo que quiere Dios. Y los escritos, ¿qué pueden ser los escritos? ¿Alguien se acuerda qué son los escritos? ¿En dónde entran los escritos? Si yo ya les dije dos partes, porque si conocen todo el componente de los libros de la palabra, ¿qué serían los escritos, por ejemplo? Ah, podría ser un libro de Ruth y podría ser los salmos, lo que estamos viendo. O sea que los salmos entran en los escritos, hermanos. Entonces nosotros estamos regidos, acuérdense que la palabra dice, no, que la ley, los profetas, los escritos, y a veces ni sabemos, pero ¿para qué se nombra todo eso? Es que a través de todas esas, digamos, esos tres componentes, el Señor nos está hablando en la palabra. Los profetas, hay profecías que se han cumplido, sabemos que ya se han cumplido, pero hay otras que faltan por cumplirse. Entonces están ahí en la palabra, es lo que tenemos que escudriñar para conocer y saber en qué tiempo estamos. Entonces los salmos, hermanos, se encuentran en los escritos. Vamos a leyendo. Entonces el libro de Salmos contiene, vea, cánticos, poemas, oraciones que nacieron en el corazón del autor o de autores, porque son varios autores. Bueno, aquí ya les voy a decir quién fue que lo escribió y qué se dice. El libro se divide en 5 partes o 5 libros. Está dividido este libro de los Salmos, para que es un libro que consta de 150 capítulos, imagínense. El libro de Isaías, ¿cuántos capítulos tiene? Si alguien sabe, el libro de Isaías, que es el profeta mayor, si alguien sabe cuántos versículos tiene, ¿cuántos? 61, 61. Algo más. Ajá. ¿Cuántos tiene? 70, 80. 66. Ajá, allí, ¿quién dijo ese? Mari. Mari, sí, le faltó unos versículos más, unos capítulos más. Entonces, ese supuestamente es el profeta mayor que tiene más, pero Salmos está comprendido con 150 capítulos. ¿Y usted cree que lo hemos leído todos? Jamás. Jamás. Entonces, vea, comprende todo esto. Y resulta que ellos los han dividido porque al final de estas partes se utiliza una doxología. ¿Qué es doxología? Es una alabanza, una liturgia. Es como un canto, algo así, una alabanza, para terminar el versículo. Es una de las particularidades de estos, digamos, de estos finales, de estos libros, al final. Entonces, aquí les traigo los 5, vean, para que nosotros vamos entendiendo y comprendiendo y conociendo ya el libro de Salmos. Del Salmo, del 1 al 14, o sea, el capítulo 1 al capítulo 14 terminan en el 41.13. Si nosotros nos vamos al Salmo y buscamos eso, perfectamente termina el 41 en 13 y dice, bendito sea Jehová, amén y amén. Alguien que vaya buscando el Salmo 41:13, para que vea que vamos viendo la diferencia. Del Salmo 42 al 72, aquí lo están dividiendo. Pero entonces ahí, Milena, perdón, el primer grupo es del 1 al 14 o del 1 al 41. ¿Era que te No, empieza, o sea, del capítulo 1 al 14, pero termina el libro en el 41. Ah, bueno. Ya. Termina en el capítulo 41 y el 41 termina con el versículo 13. Y lo que termina esa doxología que les acabo de decir, esa alabanza, esa litúrgica, dice, bendito sea Jehová, amén y amén. Entonces, eso lo podemos ver si nosotros vamos a la Biblia y lo buscamos. Ahora, del Salmo, es que esto lo han hecho es dividirlo para irlo entendiendo porque es tan grande, tan extenso el libro de Salmos, que son 150 capítulos, entonces lo dividieron en 5 partes, 5 libros. Dice, del 42 al 72 termina 72 del 18 al 20. Dice, bendito sea Jehová, amén y amén. Del Salmo 73 al 89 y termina en el 89:52, dice, bendito sea para siempre, amén y amén. Del Salmo 90, que es un salmo muy reconocido, si ustedes se acuerdan, el Salmo 90 al 106,
El 106 termina en el versículo 48, dice, bendito Jehová, Dios de Israel, amén, aleluya. Y del Salmo 107 al 150, que ese es 6 versículos. El Salmo 150 nomás tiene 6 versículos y es una doxología que dice, alabad a Dios en todo su santuario, alabad a Dios, alabad, son 6 versículos. Entonces, aquí se ha dividido el libro de Salmos en 5 libros y está así en esta forma, Si nosotros vamos a ver, no sé si Ever quiere buscar, por ejemplo, el 150 y mirar del 1 al 6, ¿qué es lo que dice del 1 al 6? ¿Te lo tiene allí? Ajá. Entonces, vamos. Y termina y dice así, todo lo que respira, alabe a aleluya, todo lo que respira. Mire lo que encaja todo este libro poético, esa poesía hebrea, dice que todo lo que respira, ¿qué es todo lo que respira? Pues imagínense todo el ser humano, todo lo que él ha creado, todo lo que respira, alabe, o sea. ¿Le leo el 150, dice? Ajá, del 1 al 6, ¿qué dice? Bueno, dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. ¿Qué notaron allí, hermanos? ¿Qué notaron que leyó Ever? ¿Qué notaron? ¿Qué notaron de especial cuando él decía, cuando leía todo ese versículo? Alabad a Dios por todo. Ajá, pero ¿qué utilizaban ellos ahí? ¿Qué estaban ahí diciendo? Instrumentos musicales. Ajá, instrumentos musicales, que lo que tenga usted. Hoy en día nosotros alabamos al Señor que sacamos una pandereta, por eso es que nos dicen que somos panderetas, tenemos una pandereta y es forma de esa alegría, de que estamos vivos, de que estamos agradecidos. Entonces, alabale con lo que tengas, con tus manos, alabale. Entonces, qué importante que termine este versículo cerrando todo ese conjunto de poemas, de cánticos, de oraciones del libro de Salmos, que nosotros tenemos que alabar a Dios en todo momento, independientemente de cómo estemos. Entonces, bueno, con lo que tengas, con una pandereta o con una guitarra, a veces hay gente que toca su guitarra, su piano, porque estamos en otra época, pero ayer eran las liras, las flautas, el címbalo, también hay otro instrumento, con todo eso. ¿Por qué? Porque que nos diferenciamos de que somos un pueblo alegre, aunque tengamos todas las dificultades que tengamos, los problemas. Bueno, entonces sigamos. Ahora aquí lo que les decía de la autoría de los salmos no es clara, hermanos, no es clara. Hay unos comentarios, hay otros que dicen por ahí, pero no es clara. Hay 73 salmos que hablan de un rey. También se encuentran salmos que están dedicados o que tienen alguna relación con los hijos de Coret. No sé si ustedes conocen la historia de Coret, que era un levita que estaba al pie del tabernáculo y tuvo una rebelión contra Moisés, porque él quería que como el Señor tenía ese trato especial con Moisés, ¿por qué tenía ese trato especial? Y ellos siendo sacerdotes, siendo separados, estuvieron con las cosas santísimas del tabernáculo, el Señor no trataba así directamente con ellos. Él tuvo una rebelión, no sé si ustedes saben la historia, si está en número, se rebeló contra este siervo y el Señor mandó ahí un castigo. Entonces, estos hijos de Coret entran aquí, también son nombrados como subtítulos, como encabezamientos. Por eso es que se dice que no es clara la autoría de los salmos. También habla de Asaf, nosotros tenemos un bebé que se llama Asaf ahí en la iglesia, también en Salomón. También Emán, que está en el capítulo 88, Etán está en el capítulo 89 y Moisés está en el capítulo 90.
por los encabezamientos se sabe que están dirigidos o tienen ese título, pero no es exacto la autoría, no es clara. La tradición rabina dice, esta tradición rabina, por eso le digo que hay varios comentarios, que Moisés escribió los 5 libros de la ley y David escribió los 5 libros de Salmos. Ya vimos cuáles eran los 5 libros de Salmos, porque ya después de pronto se vayan a confundir lo que vimos arriba, ¿no? Los 5 libros de Salmos, se dice esta tradición rabina de los rabinos judíos que le escribió David. ¿Por qué? ¿Por qué dirían ellos? Pues claro, ellos traen unos versículos, nos dan unos versículos que ahí respaldan ellos ese comentario que ellos dicen. Por ejemplo, en Crónicas dice, además, 4,000 porteros, 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Ahí por eso es que dice, resulta que aquí en Crónicas ya el pueblo ya venía en números. Si ustedes saben la historia, yo creo que ustedes más o menos saben la historia que sale de Éxodo, del Éxodo, y entra al desierto. En Números habla de eso. Después viene Deuteronomio, que es la segunda ley. Vuelve y repite todos los rituales, todo lo que ellos tenían que prepararse para entrar a una tierra prometida. Entonces aquí Crónicas, Reyes, esto, la gente se está preparando. Entonces por eso es que este versículo dice, además 4,000 porteros. Era parte para lo del tabernáculo, para ellos prepararse para hacer la liturgia, para hacer el culto, y 4,000 para alabar a Jehová. Entonces, por eso este versículo, si ustedes lo entienden y si lo leen así anteriormente, pero por eso es que ellos están diciendo que David es el que escribió esto. Ahora, Nehemías, ¿ustedes se acuerdan de Nehemías? Nehemías era el copero del rey y él pidió el favor de salir porque le dolía que él necesitaba ir a restaurar los muros, a levantar los muros como líder. Entonces, Nehemías es en esa época que estuvo con Esdras, que Esdras era el sacerdote, si ustedes se acuerdan de la historia. Entonces, Nehemías salió dolido, voy a ir a ver qué pasó, a levantar los muros, a ver, porque estaban destruidos. Entonces aquí Nehemías dice, y sus hermanos Semaías, Azaret, Milalai, Gilalai, Mai, Natael, Judá y Ananí, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Entonces aquí están nombrando a David. Y en Amós, que era un profeta menor también de esa época, dice, jorjojeaban al son de la flauta, o sea, hacían cánticos, o sea, hacían algo así como, digamos, como gárgaras, algo así, al son de la flauta, e inventaban instrumentos musicales como David. Entonces, mire, vea, aquí estos versículos nos está dando a conocer que sí, tal vez Salmos se escribió en el reinado de David. Según de Samuel 23:1 dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Ustedes saben que David era hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Y acuérdese que hay una canción dedicada, creo que a David. Hay también unas películas que sacan a David danzando por las calles. ¿Sí me entienden? Porque que era alegre y todo con todo. Entonces los salmos, hermanos, tuvieron un origen en el reinado de David, como les dije, y se recopilaron durante el exilio en Babilonia. ¿Cuánto tiempo estuvieron ellos exiliados en Babilonia? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto tiempo estuvieron ellos exiliados en Babilonia? Que ellos los sacaron de su tierra, destruyeron todo le destruyeron a este pueblo y los fueron y los llevaron cautivos. 70 años. 70 años, imagínense, 70 años, toda una vida. Porque hay gente que no llega a los 70 años, toda una vida, una generación se puede decir, porque en la palabra dice, bueno, hasta los 70 dice que ya uno puede esto, ya lo demás son horas extras. Entonces, 70 años. Entonces fueron utilizados como, vea, como el ignario, o sea, como
cómo es cuando le dan a uno, cuando iba a la iglesia católica, le daban un librito, que ahí estaban las canciones. ¿Se acuerda que había un librito que estaban las canciones para uno seguir el protocolo de la liturgia? No sé si ustedes se acuerdan. Entonces, ellos lo utilizaron como un himnario de los judíos luego de la reconstrucción del templo de Jerusalén, o sea, el segundo templo, porque el primero fue destruido, fue destruido. Entonces, ellos, en esta época se dice que fue más recopilado todos estos pergaminos, todo esto. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, el Salmo 1, el 2, el 3, ellos, o sea, es para nosotros ubicarnos, pero ellos no fueron escritos en el mismo, o sea, no son cronológicos. ¿Sí me entiende? Que usted dice, el 1 se escribió aquí y el 2 no, no son cronológicos. Así como la palabra también tiene diferentes formas, fechas. Entonces, aquí muchas palabras que se utilizaron en los títulos de algunos salmos tienen un origen desconocido, pero se cree que son instrumentos que se debían utilizar o tal vez instrucciones de cómo se debía utilizar las melodías o las tonadas. ¿Sí me entiende? Entonces, es muy difícil clasificar los salmos, pero se distinguen algunos por el énfasis que hacen para alabar y exaltar a Dios. Otros resaltan la importancia y belleza de la Torá. Y otros son los sentimientos del autor o lamentaciones, quejas, agradecimiento, dependencia de Dios y confianza en Dios. Vamos todos un ratito a buscar Salmo 19. Vamos un momentito a la Biblia. No es tan larga, no es tan larga. No es tan largo el versículo 19. Y mire lo que dice, la importancia y la belleza del saltar. Vamos a ver, yo ya lo tengo. No sé si ustedes ya lo tienen. Dice así, vea. Las obras y la palabra de Dios, o sea, esto es una revelación, la doctrina. Dice, al músico principal, Salmo de David. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabras a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos se puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos, ¿usted se puede imaginar de un extremo de los cielos? Es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nadie hay que esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. Amén. Que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Mire, es una belleza. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Es limpio. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardaos hoy grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame. Ahora sí, Ever, líbrame de qué. ¿Están ahí? El 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? El 12. Ahora sí. Vamos acabando. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Termínenla. Líbrame. Ahora sí. Paola está ahí. Líbrame de los que me son ocultos. Así es. ¿Para qué? ¿Qué dice el 13? ¿Qué dice el 13? No les escucho. Preserva también a tu siervo de las soberbias. De las soberbias. Que no se enseñoren. Ajá. Que no se enseñoren de mí. No se enseñoren. Señoren de mí, sí, perdón. Entonces. Seré íntegro y estaré libre de gran
rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Mire qué belleza. Entonces, esto es la importancia de estos salmos. Ahora, si leemos el 119, es parecido. El 119 también es otra belleza. Entonces, ahí vamos a encontrar lamentaciones, quejas, agradecimiento, dependencia de Dios, confianza en Dios. Entonces, si ustedes no han leído Salmos, esto nos va a quedar para ir a escudriñar. Entonces, la poesía hebrea, hermanos, se caracteriza por llevar los pensamientos en un ritmo lógico y paralelo, para lograr que las ideas se impresionen y sean fáciles de recordar. El primer verso de una estrofa puede repetirse, implicarse o contrastar en los siguientes versos. Este estilo de poesía se conoce como paralelismo. No sé si ustedes han oído en español estos géneros literarios. Y es un estilo que se puede reconocer en algunos textos de los Salmos. Mire lo que les voy a leer. Salmos 22:20. Dice, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Mire, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Esto es un paralelismo sinónimo, porque el segundo verso, que es del poder del perro en mi vida, repite el pensamiento del primero, que es líbrame de la espada de mi alma, pero con otras palabras o contiene un pensamiento semejante al del primer verso. Entonces, mire todo lo que encierra este libro de Salmos, que decíamos que es una obra literaria y tiene todo un complemento que rima y dice que es algo lógico y paralelo. Ahora viene otro que dice, Salmos 37:22. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Dice, uy, ¿qué será eso? Paralelismo antético. ¿Qué es eso? El pensamiento del primer verso. ¿Cuál es el primer verso? Porque los benditos de él heredarán la tierra. Se hace más claro por el contraste del segundo verso. ¿Cuál es el segundo verso? Y los malditos de este serán destruidos. Eso es un antético. Ahí lleva tilde la E. Y el Salmo 19:8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. ¿Qué será eso? Se llama una figura literaria sintético, que el pensamiento del segundo verso y los que siguen, si los hay, explican o completan la idea del primero. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el precepto, o sea, el mandamiento de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces, esto le llaman una figura sintético. Ahora vamos, Salmo 121 del 3 al 4, dice, no dará tu pie al resbaladero. Yo creo que muchos de ustedes lo han oído, ustedes tal vez lo han leído. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dominará el que guarda a Israel. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Pues imagine que se llama escalonado o de clímax. Es un pensamiento que va en graduación hasta su término, o sea, hasta que termina el versículo, hasta que termina. Eso le llaman escalonado. Ahora, Salmo 103:13 dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ahí dice, uy, bueno, el papá se compadece de los hijos, se compadece de Jehová. Esto es algo emblemático, se llama esta figura emblemático. Uno de los versos expresa el pensamiento en forma figurada y el resto expresa la idea en forma literal. ¿Qué es literal? Que yo estoy leyendo como está escrito. Literal es como está escrito. Se compadece Jehová de los que le temen. Eso es lo que está diciendo el Señor. El Señor se va a compadecer de los que le temen. Acuérdense que temor, ya lo hemos escuchado con el pastor, no es que yo tenga miedo de Dios, que como, no, es perder esa relación con el Señor. Entonces, esto es emblemático, una figura emblemática.
Y aquí les traía lo que es cronológicamente, vean, cronológicamente. Por ejemplo, el Salmo 90, que fue un salmo de Moisés, si ustedes lo han leído, el Salmo de 90, fue escrito en 1526 a 1406 antes de Cristo. Entonces dice, ay, mira, el 90 debería ser esto, debería ser el número 1. No, esto no va así, digamos, en un orden cronológico. El 1446 al 40 fue cuando el éxodo de Egipto y los 40 años en el desierto, se escribió el Salmo 66, el 78, el 95, el 106, el 114, el 135. En estos años, vean. Entonces, si ustedes ven, no hay un orden. En el 1035 hay una composición del Salmo 23 por David. Y el Salmo 23 nosotros lo decimos cada rato. ¿Cómo lo dice uno? El Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Así es, así es. Ese lo decimos, esto. Eso fue escrito por David en el año 1035. En el 1015 al 13, la huida de David de sus primeros enemigos. ¿Cuáles fueron sus primeros enemigos? Uno fue de esos, Saúl, que fue el Salmo 18, el Salmo 34, el 41, el 52, el 54, el 55, el 57, 63 y el 142. El 998, la conquista de Edom. Ustedes saben que el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, peleó con todos estos pueblos paganos. Uno de esos era Edom, a manos de David, y eso está en el Salmo 60. En el 95, el adulterio de David, que fue el Salmo 32 y el 51. En el 974, la huida de David de su hijo Absalón, ¿se acuerdan? Que el hijo lo está buscando, y mire que es el Salmo 3. El Salmo 3. Entonces, ahí en el 586 antes fue la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios, que ustedes dijeron ahí que había, fue el Salmo 79. Y aquí después, el 605, 538, el exilio de Babilonia, el Salmo 137. Entonces, lo que dicen los comentaristas y leyendo la palabra y todo, es que todo esto se recogió, todos estos papiros, todo esto se recogió, se recopiló entre el exilio, y ahí entró también que estaba el sacerdote Esdras en ese tiempo, y también en el reinado de David. Más o menos se dice que ahí fue donde se armó, digamos, el libro de Salmos, Entonces, aquí, bueno, como les decía, esto no nos va a condenar ni tampoco a salvar, pero es algo histórico, algo lindo, que si nosotros no apreciamos un libro, imagínense, nomás viendo yo este libro, y son cantidad, ¿cuántos libros tenemos? ¿Cuántos libros tenemos en la palabra? 16. 66. Exacto, y cada uno tiene una historia, cada uno. Entonces a veces nosotros menospreciamos la palabra si es algo de tiempo que se gastó. Mire todo la inspiración, lo lindo que el Señor nos quiere dar, y este libro que es poético, que a veces lo leemos así a la ligera. Entonces, conocer un poquito de esto nos llena, ¿no? No es que vamos a salir aquí eruditos ni nada, pero nos ayuda y dice, ay, mira, yo no había entendido esto. Y lo que leía Ever al final dice que todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Este es el último capítulo de Salmos, que es el 150, si ustedes no lo sabían, y es del 1 al 6. Y 150, versículo 6, dice es, todo lo que respira, alabe al Señor. Y a veces nosotros decimos, bueno, a veces estoy acongojada, dice, no, todo lo que respira tienes que alabar en todo tiempo, adorar. Entonces, esto es una parte que nos va a nosotros ayudando a menguar. En muchas cosas tenemos que menguar y estar dependiendo de Dios, siempre dependiendo del Señor. Aquí les traje
una parte para ir terminando, que ahora entra el pastor. Dice, vea, el libro de Salmos enfatiza la estabilidad. A veces estamos inestables y a veces no sabemos ni el norte ni el sur, y la coherencia espiritual, que solo le pertenece al creyente que se concentra constantemente en la palabra de Dios y elige un estilo de vida de obediencia a Él. Un estilo de vida de obediencia. El salmista finaliza de manera apropiada con este salmo que acabé de decirles, a un llamado excepcional de alabar a nuestro Señor con todo nuestro ser, con todo lo que tenemos. Si usted no tiene panderetas, pues las manos. Si usted no quiere, bueno, levántelas. Si usted no, abra su boca. Tantas cosas que nosotros tenemos. La vida en obediencia al Señor tal como Él se ha revelado en su palabra. El Señor no anda escondiéndose. El Señor no anda a escondidas. Ay, hoy sí te digo esto, mañana. No, el Señor es transparente. El Señor, como dice, un libro abierto, ahí lo tenemos. Él no anda con niñada, ni esto, ni nada. Él siempre es ahí transparente. Entonces, Él se ha revelado a través de su palabra, nos lleva a alabarlo sin obstáculos, hermanos, sin importarle cuáles sean las pruebas que usted esté pasando, las dificultades, las adversidades que yo sé que son diferentes, las suyas a las mías, o problemas de la vida que estemos pasando. Sabemos que Dios provee el consuelo. Alguien oraba allí, alguien oraba que nosotros tenemos el consuelo, lo que estemos pasando, y debemos creerle que saldremos victoriosos y deleitarnos en el caminar con el Señor. A veces esto nos puede ayudar mucho de que nosotros sí tenemos problemas y todo, pero a veces la amargura del ser humano, no sé, no se deleita en la palabra. Es algo que digamos que, como dicen la palabra aquí, yo digo cansona, no sé cómo será aquí, pero bueno, algo que es como cargoso, ay, qué pereza, volver, pero estoy aquí, estoy aquí, pero no me estoy deleitando, ¿sí me entiende? Entonces, aquí lo que nos está diciendo, bueno, nosotros tenemos que deleitarnos en el caminar con el Señor, con lo que nos está mostrando. ¿Sí me entiende? Con lo que nos está mostrando, porque Él les está revelando a nosotros de todas las formas. Este libro nos muestra la belleza, que Él es el creador, que Él es el único Dios, que Él nos puede dar consuelo, la victoria, pero si estamos en Él. Entonces, si ya he descubierto mi verdadero propósito de vida y la razón de vivir, hermanos, si yo sé cuál es la razón de vivir, por qué estoy aquí, podemos fácilmente y sin complicarnos la vida, experimentar esta comunión gozosa con Dios en todo momento. Y lo que decía Pablo decía que lo tenía claro. Bueno, yo me voy a gozar en todo tiempo, el contentamiento, gozarse. Sabemos que son cosas feas que estamos viviendo en este sistema, nuestras familias, nuestros trabajos, pero en todo tiempo gozarnos, creerle al Señor, la cual será de continua alabanza y adoración al Señor. Entonces, nosotros teniendo claro, todo lo que encierra este libro, y como le digo, solamente yo traje este libro, pero son cantidad de libros que nos puede enseñar la palabra y usted la puede escudriñar, y esto se lo traje por encima porque, por ejemplo, el capítulo 1 y el capítulo 2 no tienen encabezamiento. El capítulo 1 de Salmos se puede leer junto con el capítulo 2 y ahí el capítulo 1 te va a dar respuesta del 2. Allí habla de los burladores, del bienaventurado, el varón bienaventurado que es dichoso. Si ustedes lo leen, si usted es dichoso, doblemente dichoso, entonces ahí habla de los burladores. Nosotros sí estamos dichosos. Entonces esos salmos, el 90 usted lo lee también, es otra clase de salmos que te puede llenar. Usted lo mira de otra forma y dice, wow, cómo el Señor se expresa de esta forma. Entonces, estando nosotros ya conscientes de que realmente la palabra del Señor es la que me va a guiar y es la que me sostiene, pues vámonos, lo que sea. Entonces, esta noche yo les traje este libro y yo creo que lo hayan comprendido y este material les puede quedar o
todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Entonces, ahí, pero les traje más o menos resumido el libro de Salmos. En todo caso, muchas gracias, que el Señor los bendiga, cuídense mucho. Muchas bendiciones. Muchas gracias, pastora. Todo muy bueno. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Con mucho Gracias, gusto. pastor. Muchas gracias a ustedes, hermanos. Si quiere, Sí, voy a dejar de compartir. A ver. ok. Bueno, muchas gracias, Milena. Bueno, este libro de los Salmos. Ah, bueno, Fernando tenía la Gema tenía la mano levantada. Adelante, Fernando o Gema, no sé cuál de los dos. Buenas noches. Muchísimas gracias. Pastora, usted, digamos, ahora que hizo este estudio, usted encontró algo, digamos, que a veces uno en los salmos se encuentra y dice, Selah. Ajá, sí. ¿Le puedo leer algo de eso? No. Sí, ya le paso. Ahora sí. Bueno, Ever, sí. Bueno, mientras Milena busca, porque sí, esa pregunta creo que nos la han hecho, eso es como bueno, no me acuerdo exactamente cuál era, pero ahí está, ahí ahorita Milena lo busca y cuando lo tenga nos lo dice, pero eso es parte eso tiene que ver algo es un lenguaje musical, el tema ahí del Selat, pero bueno, si quieres lo busca Milena y ahorita nos lo comparte. Bueno, este tema de los salmos, y de hecho ahora que Milena hablaba de los libros poéticos y hablaba de los salmos, sería bueno o es bueno que en algunos martes también dediquemos no solamente a hablar de los salmos, o sea, ya hemos hablado de proverbios, que también sabemos, pero por ejemplo sería bueno dedicar un martes para hablar del libro de Cantar de los Cantares, que es otro libro también poético, ¿no? ¿Cuáles son los 5 libros poéticos? Ya les dije 3, ¿no? Pero eso sí, no me contesten todas a la vez porque me aturden. Proverbios, Cantares, Eclesiastés, Cantares, Sí. Eclesiastés, Lamentación. Salmos, Lamentaciones, dicen por ahí. Pero falta uno. Todos han repetido 4. Proverbios. Sí, Proverbios 1, Proverbios, Cantares, Salmos 2, que ya lo dijeron. Cantar de los Cantares 3, que se los dije yo. Salmos, Cantares. Lamentaciones Eclesiastés. no es un libro poético, ¿no? Lamentaciones podría ser un libro más bien como histórico, aunque histórico solamente están los 5 primero, pero digamos, estamos hablando de Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares 3, Eclesiastés, creo que lo dijeron por ahí, falta uno. Son 5 libros poéticos, ¿eh? ¿No le llegan? Le voy a dar pistas. Job, no. Es Alberto. Job es el 5.º libro poético, ¿no? Entonces, nosotros sabemos de qué se trata, por ejemplo, cuando uno habla del libro de Proverbios, inmediatamente ustedes piensan en qué. En sabiduría. En sabiduría. Está bien, hablemos un poquito entonces del libro de Salmos. Cuando hablamos de Salmos, ¿piensan en qué? ¿O qué son Salmos? Cánticos. Son cánticos, himnos, y saben que lo que decía Milena ahorita, en los salmos hay de todo, ¿no? O sea, usted puede encontrar salmos que son de agradecimiento, usted puede encontrar un salmo que es de alabanza al Señor, como el último que vimos que decía alabarle, 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 con cánticos, con címbalos, con lo que sea. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan de esa canción que dice que alabaré al Señor con mis manos, y si me faltan mis manos, con mis pies, y si me faltan mis pies. ¿Se acuerdan de esa canción? Y si no, es porque ya me fui. Bueno, hay una canción que dice así, ¿no? Entonces, hay de todo, hay de todo tipo de salmos, pero lo que tienen en común es que son cánticos, o sea, es como una respuesta del pueblo de Dios a la ley, ¿no? Al Señor mismo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el salmo más famoso?
O los salmos más famosos, 23. porque el 23 es uno de los más famosos. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál sería otro famoso? El 90. El 91. El 91, que mucha gente lo abre para tener la Biblia abierta ahí en el Salmo 91. ¿Y cuál hay otro que es famoso también? Que por cierto es el más largo. 119. El Salmo 119. El tema central del Salmo 19, ¿qué es? Ese es de las bienaventuranzas. No, ese no. La bienaventuranza está en Mateo, ¿ah? Ah, Pero el Salmo 119 tiene un tema central, que es el que todo gira alrededor de eso en el Salmo 119. De hecho, si ustedes saben qué dice el La Salmo ley de Dios. 119, perdón, La ley de Dios. la ley de Dios, o sea, o la palabra, ¿no? El Salmo La palabra de Dios. 119, 160, que dice que la suma de su palabra es verdad. Entonces, el tema central del Salmo 119 es la palabra, ¿no? Eso lo tenemos claro. También existen, obviamente, salmos que son mesiánicos. ¿Qué quiere decir un salmo mesiánico? Como Habla del profético. Señor. La mañana voy a... Sí. Que habla del Profecías del Mesías. Mesías. Exacto, son salmos proféticos que hacen alusión a la venida del Mesías, ¿no? Entonces, bueno, o sea, la mayoría de los salmos, aunque Milena decía ahorita que no es clara la autoría, pero digamos que en lo que uno ha crecido escuchando, la mayoría de los salmos se atribuyen a quién. Estamos haciendo un repaso, ¿ah? A David. Sí, pero es que usted no se vale. Bueno, la mayoría de los salmos se atribuyen a David, ¿no? ¿Qué es un salmista? Y alguien que ha escrito salmos, pastores, inspirados por Dios. Alguien que haya compuesto un salmo, ¿no? Entonces, por eso, la primera vez que usted escucha en una iglesia que este domingo va a estar el salmista tal, eso es un error, llamar salmista a una persona que canta canciones cristianas, ¿no? Porque nada que ver con un salmista. Un salmista es el que ha compuesto salmos, y ya sabemos que los salmos son himnos, cantos de agradecimiento del pueblo de Dios hacia el Señor, ¿no? Entonces, bueno, ahorita Milena estaba hablando de algunas cosas ahí y... Ah, bueno, Milena tiene la respuesta, dígala. Ajá. Hola, Gema. Bueno, esa palabra que tú nombrabas está en el capítulo 3. Si quieren, vayan el 3 del 2. El 3:8 también dice Selah. Es una palabra hebrea. Aparece 3 veces en este salmo. Dice, al final de los versículos 2 y 4, si ustedes lo ven, y como palabra de cierre, Selah nunca aparece más de 3 veces, posiblemente como reflejo de la costumbre de cantar los salmos en 3 partes, lo que decía Ever. Aunque desconocemos el significado de la palabra, es probable que tuviera un significado musical. En lo que respecta especialmente a la interpretación del salmo dentro del contexto de la adoración, quizás indique, primero, una pausa, ya sea un silencio o un interludio musical. Segundo, una señal del momento de entrechocar los címbalos. Tercero, una indicación al coro para cantar en un tono más alto. O cuarto, un intervalo durante el cual los adoradores caían postrados al suelo. Selah aparece 71 veces en Salmos y 3 veces en Habacuc, que es Habacuc 3, 3:9 y el 9:13. ¿Listo? Muchísimas gracias, pastora. Ok, sí, ese es el acto. Bueno, los que leen música, los que han leído música, o no, ni siquiera los que han leído música. Va a ponerse la más fácil. Los que han hecho un karaoke. Bueno, ustedes saben que a veces en las canciones salen una barrita, 2 barritas, como 3 barritas inclinadas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno está cantando en una partitura o en una letra de una canción, ¿qué quiere decir eso? Que se repite 3 se veces. repite, entonces son como símbolos que tienen un significado musical, ¿no? El Selah anda por ahí, es como un corte de compás, o sea, tiene su significado, mejor dicho, pero es más que todo como un lenguaje musical. Ok, bueno, entonces Milena ahorita está hablando de los salmos, y
y decía pues, obviamente que sí, los salmos no están escritos en un orden cronológico, ¿no? Por cierto, el salmo más antiguo, el que se cree que es el salmo más viejo, es el Salmo 90, porque el Salmo 90 contiene una oración de Moisés, ¿no? Entonces, por eso se dice que es de lo más viejo, porque obviamente hace alusión a Moisés, y ya saben que Moisés, la época de Moisés era por allá del año 1400 antes de Cristo, ¿no? Entonces, posiblemente por eso, o sea, digo posiblemente porque recuerden, nada, no está definido, la Biblia no lo dice, pero no es un orden cronológico. Entonces, el Salmo 90 posiblemente sea el más antiguo, escrito por allá en el año 1400 antes de Cristo, y el último salmo, el salmo, digamos, como más reciente, posiblemente, les digo también, es el Salmo 137. ¿Alguien sabe de qué habla el Salmo 137? Se aceptan bateos Es como el el, bateo. es el de Asaf. No. No, ese es el Ah, no, es 73. el 37. No, el 37, 73. el 73 es de Asaf, hablando de la prosperidad Ajá. del impío, y el 37, curiosamente al revés, es el de David, hablando de un tema igualito, que era la prosperidad del injusto, ¿no? Algo parecido. Pero el Salmo 137, hasta hay una canción en inglés muy famosa. Bueno, Babilonia. A ver, eso. sí, ese que se escribió allá junto a los ríos de Babilonia, ¿se acuerdan? Entonces, posiblemente es el salmo más nuevo, o sea, el más reciente, porque está hablando ya de una época en la que el pueblo ya estaba como saliendo del cautiverio, eso anda por allá en los años 580, 538 antes de Cristo, ¿no? Entonces, sugieren que, digamos, ese podría ser el más reciente. Entonces, bueno, son cositas interesantes que saber de los salmos. 150 salmos. ¿Cuál es el salmo? ¿Cuál creen ustedes que es el salmo más corto que hay? Y bueno, para no ponerlas tan difícil, ¿cuántos versículos creen ustedes que tiene el salmo más corto? 6. Muchos, Marianita. 5. Muchos, Chile. El Salmo 117, es más, se lo voy a leer. Salmo 117:1 dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Y el versículo 2 dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Y terminó el Salmo 117. 2 versículos tiene el Salmo 117. Es el más corto, el más largo, ya ustedes lo saben, es el Salmo 119, ¿no? Entonces, los salmos sirven para todo, ¿no? Por eso es que a uno, cuando una persona está empezando en la palabra, siempre se le aconseja, bueno, evangelios para que conozca al Señor, proverbios, que es todo un manual de vida, el libro de proverbios, y los salmos, que son, digamos, textos que nos pueden ayudar mucho a ser agradecidos. De hecho, el Salmo 100 yo lo he usado varias veces en diferentes prédicas para como una saltitud a la gratitud, que dice que, acuérdate, venir alegres a Jehová, entrar por sus puestas con regocijo, alabar su nombre y todo ese asunto, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia. Entonces es un salmo muy bonito. El Salmo 1, que hablaba Milena ahorita, que es un salmo también corto y muy enriquecedor. De hecho, si usted tiene una Biblia ahí, vamos un momentico todos al Salmo 1, porque el Salmo 1, digamos, en 6 versículos contiene pues toda una enseñanza tremenda de lo que Milena hablaba, de los 2 tipos de personas. Acuérdate que varias veces hemos hablado de que para Dios hay 2 tipos de personas nada más, o los que lo tienen a Él o los que no lo tienen a Él, o el justo y el pecador, los vivos o los muertos, y obviamente con cada uno de ellos pues hay un camino, ¿no? Justo camina la senda del justo, el impío caminará la senda del impío. Pero el Salmo 1, digámoslo así, que no es que esté primero porque sea el primer salmo, sino que está ahí. De hecho, es uno de los salmos también más conocidos que hay. Y, insisto, no está ahí de primero porque haya sido el primero. Ya les dije cuál fue probablemente el primero y cuál es el último probablemente. Pero en 6 versículos hay 2 temas que son centrales dentro de todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios, que es la diferencia entre un hombre justo y un hombre que no es justo. Porque mire lo que dice el versículo 1 del Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
bienaventurado el varón, o sea, son algunas características de lo que es un justo, ¿no? Y obviamente la mujer también, que no anduvo en consejo de malos, o sea, que uno no anda escuchando, digamos, sugerencias, malas conversaciones, consejos de gente que uno sabe que camina mal. Entonces, es bienaventurado, o sea, doblemente dichoso cuando uno es selectivo de quién escucha sus consejos, ni estuvo en camino de pecadores, obviamente cuidando la senda que uno pisa, recordando las palabras que el Señor le dijo a Moisés, quítate las sandalias para que no pierda la sensibilidad de saber que la senda que pisa es una senda santa y no de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Recuerden que un encarnecedor es un burlador, ¿no? Es una persona que se burla, pero con tinte ya de humillación. Entonces, no tiene una persona justa o un varón de Dios, digamos, lo que andar en silla de encarnecedores, sino que más bien en la ley de Jehová está su delicia, o sea, lo que Milena hablaba ahorita, ¿no? ¿En qué medida uno llega a deleitarse con la palabra de Dios? O sea, no cualquiera, créame que no cualquiera se deleita con la palabra, ¿no? O sea, realmente son contados con los dedos de una mano. No, no con los dedos de una mano, no. Es figurado, ¿no? Ahora que Milena habla de figurado, ¿no? Pero es el remanente es pequeño de la gente que se deleita en la palabra, ¿no? Porque deleitarse, piense usted en cosas que le causen deleite, ¿no? O sea, son cosas que a uno lo hacen sentir alegre, contento, que uno anhela más, que nada lo llena, ¿no? Así debería ser la palabra del Señor y por eso es que alguna vez les dije que uno, y uno mismo lo hace, ¿no? Cuando alguien cumple años uno le dice, que el Señor conceda los deseos de tu corazón, le escribe uno. Por ejemplo, David, feliz cumpleaños y que el Señor conceda los deseos de tu corazón. Es como un cliché de tarjeta, ¿no? Pero realmente la enseñanza completa es deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón, porque ese deleitarse no es tan fácil, ¿no? Como uno que lo creería. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, o sea, ahí está su delicia en la palabra, ¿no? Hay mucha gente que toma la palabra más bien como, uy, qué aburrimiento, qué cosa más dura, incumplible, lo que sea, castigadora, todo lo que sea, ¿no? Pero más bien, cuando una persona es varón o varona de Dios, en la ley de Jehová ahí está su delicia, y no solamente que está su delicia, sino que en ella medita de día y de noche, ¿no? En todo momento hay que meditar en la palabra, entendiendo que meditar es estudiar, analizar, entender, pensar sobre una cosa, aprender de eso. Eso es meditar, ¿no? Y mire lo que dice ahí de la recompensa, ¿no? Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, ¿no? ¿Me acuerdan ustedes que cuando la palabra, cuando la Biblia habla de aguas, ¿a qué se refiere? A la palabra. A la palabra, ¿no? Entonces será, imagínense, ¿qué hay mejor para un árbol? Ser plantado junto a corrientes de aguas, ¿no? ¿Qué hay mejor para una persona? Ser plantado junto a la palabra, ¿no? Eso sería lo mejor. ¿Por qué sería lo mejor? Hombre, pues porque su fruto da fruto a su tiempo, o sea, cuando lo da es para que el fruto sea aprovechado. Cuando un árbol da fruto fuera de tiempo, el fruto se pierde, entonces no se aprovecha. Entonces, que uno pueda dar un fruto en el momento preciso, que la hoja no caiga, imaginen ustedes que uno siempre mantenga verde, florecido y que todo lo que uno haga prospere, o sea, que avance en el propósito de Dios. Más sin embargo, eso es para el que permanece, ¿no? Pero los malos, dice el Salmo 1, son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es un tamo? ¿Alguien sabe qué es un tamo? Una vez habían mandado una imagen al chat, ¿verdad? Que era como, ay, como Como sí, como esas, digamos, no digo pelillo de gato, pero es como, ¿ha visto cuando hay un pelillo de gato que es como ahí hay agua, pero uno no la siente, pero uno sabe que está ahí porque la ve? El tamo es como esa, a como ver, una ramita seca. como esas pelusas, sí, como esas ramitas que son muy livianas, ¿no? Entonces dice que, por eso es que dice ahí que es como el tamo que arrebata el viento, porque el viento se lo lleva, ¿no? ¿Para dónde se lo lleva el viento? Cuando uno es como un tamo, ¿para dónde se lo lleva el viento? Para todo lado. Para donde el viento vaya, ¿cierto que sí? Si el viento va para el norte, pues para allá va el que es como un tamo, y si el viento en la ida al norte cambia de rumbo al sur, pues para allá va. Entonces, así es la persona, o sea, la persona apartada de Dios, la persona que no tiene fundamento, así es, ¿no? Va para arriba y para abajo. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Obviamente, cuando el Señor venga en su trono, a juzgar, a buscar su iglesia, y quiénes son los que se van a levantar, digámoslo, para ir con él,
su iglesia, ¿no? Los que estemos vivos, si Dios quiere que estemos vivos, y si ya hemos muerto, pues los que hayamos muerto en Él, algunos resucitarán para vida eterna, otros para condenación eterna, pero dice ahí que los malos no se levantarán en los juicios, van a permanecer ahí, porque ¿quiénes son los que se van a levantar? Su iglesia, ¿no? La iglesia de Él, para ir a su encuentro en las nubes, que así dice la palabra. Dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. Obviamente, cuando los justos o su iglesia vaya con el Señor en esa congregación de los justos, ahí no hay lugar para pecadores, ¿no? Porque Jehová conoce el camino de los justos. Él lo conoce. Más la senda de los malos perecerá. Quise leer este salmo que era muy cortito y ese es Salmo 1, porque así arranca el libro de Salmos. Insisto, no porque el Salmo 1 sea el primero, sino porque arranca con ese salmo. Y imagínense que uno, cualquier persona que no conozca nada de palabras, o sea, uno lee el Salmo 1, pues es imposible que no entienda esas cosas, y si uno tiene la inquietud, por ejemplo, de buscar en un diccionario qué es ¿cómo es que dijimos? Un tálamo, palabritas ahí que muestran, un tamo, perdón. Bueno, ya se me olvidó la palabra. Pero bueno, el caso es que esos son los salmos. Acabamos de leer uno rápidamente, si usted lee el Salmo 100 da lo mismo, y hay una cantidad, la mayoría, hay muchos cánticos de la iglesia que nosotros cantamos y ni cuenta nos dábamos que eran salmos. Esta canción en inglés que uno la cantaba y uno, ¿cuánta gente no ha cantado esa canción con un cigarrillo en la boca, con una cerveza, ¿me entiende? Y es un salmo, pero no, ¿quién lo sabe? No lo saben. ¿Por qué? Porque no investigan, o no les interesa tampoco, porque no les importa, ¿no? Pero bueno, son datos interesantes, es bueno saberlo, es bueno que uno conozca el trasfondo histórico de los libros, quién los escribió, para qué los escribieron, en qué momento puede ir uno al libro de los Salmos. O sea, uno puede ir en cualquier momento al libro de los Salmos, pero a veces hay momentos en la vida de uno que hay otros libros que tal vez te den respuesta al momento que estás pasando, ¿no? O sea, a veces el libro de Proverbios te puede ayudar más en alguna situación específica que un libro de Salmos. El libro de Salmos te puede ayudar más en un momento en que uno diga, ay, que tengo ganas de cantar, un salmo, ¿cierto? Entonces, para todo hay, o sea, afortunadamente la palabra es una fuente inagotable, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Milena, por los salmos. Insisto, vamos a tratar en la próxima también de traer el libro de Cantares, que es un libro que muchos lo descalifican porque le dicen que es muy sensual, que es muy pasado de tono, pero eso según todo es según el cristal con que se mire, ¿no? O sea, el ladrón juzga por su condición, como dicen por ahí. Pero bueno, un día hacemos un análisis del libro de Cantares. El libro de Job lo conocemos un poco más, el libro de Proverbios ya lo hemos visto más. Y bueno, el Salmos pues ya lo vimos también, pero creo que Cantar de los Cantares es un libro, salvo aquella historia que conocemos de la tsunamita y de ese, y que dónde está mi amado, y que si alguien ha visto a mi amado, también porque hay una canción que mucho canta eso, ¿no? Que alguien me diga al que ama mi alma y todo eso, pero el libro de Cantares es mucho más que ese pedacito. Pero bueno, después lo hacemos, ¿no? No sé si alguien quiere aportar algo más del libro de Salmos o no sé. Pastor, ¿cuál es la canción que usted dice? ¿Cuál? La que dijo usted que la canta el mundo, que con un cigarro con licores. Esa canción dice On the River of Babylon. Ya, ahora sí. Es que no quería hacer alarde de mi inglés, Alberto. Bueno. Está bien, muchas gracias, pastor. On the River of Babylon. ¿Te acordaste, Alberto? No, está bien. Pero sí, eso es un salmo famosísimo, ¿no? Pero mucha gente lo canta. Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Entonces, creo que agradable que hayamos escuchado lo de los salmos. Recuerden, no llame salmista a todo el que canta una canción cristiana, ¿no? Así como el que canta, no es, el cantar no lo hace a uno un adorador, porque ser adorador es un estilo de vida. El cantar canciones no lo hace uno salmista, ¿no? Porque los salmistas fueron personas muy consagradas, aún así fueron personas con sus problemas, como Asaf, siendo un principal, un salmista, y siempre estuvo a punto de caer por estar siempre viendo la prosperidad del impío, ¿no? Nunca es bueno, créame que nunca es bueno estar uno pendiente de por qué el otro sí, yo no, por qué este allá no.
como decíamos el domingo en la radio, disfrutemos lo que tenemos, démosle gracias a Dios. Y ese es uno de los objetivos de los salmos, siempre por medio de un cántico expresar agradecimiento, ¿no? Siempre esa es la idea. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. No sé si estás por ahí, Luis David, que nos regalaras una oración. Claro, pastor, con todo gusto. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias a todas las personas aquí presentes. Te agradezco por este día, por el trabajo, por la salud. Te pido por mi familia, compañeros y todos aquí reunidos. Esto te lo pido de corazón. Amén, amén y amén. 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 Amén.